El estudio de la programación no lineal es muy amplia, se deben tener el estudio de optimización en la programación lineal, sin embargo para introducirnos en este nuevo tema, es necesario conocer las respectivas funciones cóncavas y convexas, pues, estas serán utilizadas a lo largo de este tema. Una función es cóncava cuando dados dos puntos cualesquiera en el dominio de la función, el segmento que los une queda por debajo de la curva. Presenta su concavidad hacia abajo. Se dice que es cóncava, si para dos puntos x e y cualesquiera definidas en su dominio C, y para cualquier lambda en 0, 1, se cumple la ecuación a continuación. Entonces f de x es cóncava, si solo si, la segunda derivada es menor o igual a 0 y estrictamente cóncava si, solo si la segunda derivada siempre es menor a 0. Como se puede observar en la gráfica, la curva tiende hacia abajo en la segunda derivada, por lo que es estrictamente cóncava, pues significa que el valor de la segunda derivada es menor a 0. Sea f una función definida en un intervalo de R. Diremos que dicha función es convexa en el intervalo si todo segmento que une dos puntos de la gráfica queda por encima de la gráfica. Si siempre queda estrictamente por encima decimos que la función es estrictamente convexa. F de x es convexa si solo si se dobla hacia arriba, si es que se dobla. En esta condición se conoce como cóncava hacia arriba. Las definiciones de una función estrictamente convexa, una función cóncava y una función estrictamente cóncava que se resumen en términos de la segunda derivada de la función y una prueba conveniente del estado de la función. Al igual que la función cóncava, para que se cumpla la ecuación lambda debe estar en el intervalo entre 0 y 1. Considerando que la función tiene una segunda derivada. Entonces es convexa solo si su segunda derivada es mayor o igual que 0. Y estrictamente convexa si su segunda derivada es mayor a 0. Como podemos observar, la segunda derivada tiende hacia arriba, lo cual significa que es estrictamente convexa, pues su segunda derivada es siempre mayor a 0. Como se muestra en la figura cambia su pendiente en x igual 1. En consecuencia no tiene primera derivada ni segunda derivada en este punto, y la prueba de convexidad no se puede aplicar en todos los puntos. Al aplicar la definición de función cóncava se ve que si la primera derivada se encuentra en el intervalo 0, 1, mientras que la segunda derivada es mayor a 1, entonces todo el segmento de la recta está bajo la gráfica de f de x excepto por puntos terminales y por lo tanto es convexa, pero no estrictamente cóncava. Las características de convexidad y concavidad se dan desde una variable hasta n variables, siempre realizando las n derivadas parciales a cada una de ellas, de esta manera comprobar el tipo de función al que corresponde. Programación no lineal es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar, cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. De manera general, un problema de programación no lineal consiste en encontrar x igual a xn variables, tal que, como en programación lineal la función f de xn variables es la función objetivo de la programación no lineal. Y g de m y x variables junto con las respectivas desigualdades sujeta de b y son las restricciones del mismo. Además se supone que estas funciones son diferenciables. Notar que las características y propiedades de la programación no lineal son distintas a las de programación lineal. Y los algoritmos de optimización son también diferentes. Características de los problemas lineales y no lineales, teniendo las siguientes comparaciones entre ambos problemas. Las características de la programación lineal. Solución óptima se encuentra en un punto extremo de la región de factibilidad. El punto óptimo nunca está dentro de la región de factibilidad. Sus métodos de optimización generan óptimos absolutos o globales. La región de factibilidad es un conjunto convexo. Sus funciones objetivo y restricciones son lineales. Las características de la programación no lineal. No siempre la solución óptima se encuentra en un extremo de la región de factibilidad. Hay casos donde el punto óptimo está en el interior de la región factible. Generalmente se encuentra un óptimo local relativo, mas no el óptimo global o absoluto. Se puede generar regiones de factibilidad que no son necesariamente convexas. La función objetivo, las restricciones o ambas pueden ser no lineales. Si la restricción no existe, o es una restricción de igualdad, con menor o igual número de variables que la función objetivo, entonces, el cálculo diferencial, da la respuesta, ya que solo se trata de buscar los valores extremos de una función. Sencillamente se maximiza la función objetivo. Para todos los valores de x. La condición necesaria para una solución específica, x igual a x asterisco sea óptima cuando la función diferenciable es igual a 0, para todos los valores de x.
Existe una cantidad de procedimientos de búsqueda para resolver el problema en forma numérica. El enfoque con cualquiera de estos procedimientos de búsqueda implica encontrar una serie de ensayos de solución que conduzcan hacia una solución óptima. El método de bisección. Este procedimiento de búsqueda siempre se puede aplicar cuando f de x es cóncava de forma que la segunda derivada sea negativa o cero para toda x. El método de Newton. Aunque el método de bisección es un procedimiento intuitivo y directo, tiene la desventaja de que converge de una manera relativamente lenta hacia una solución óptima. Cada iteración solo disminuye la diferencia entre las cotas a la mitad. Si todas las funciones de restricciones son lineales pero la función objetivo es no lineal. Se han desarrollado extensiones del método simplex. Un caso particular, con m igual a 0 es aquel en que hay variables no negativas. Como se indica en el último renglón de la tabla, las condiciones para fueron desarrolladas de manera independiente por Karush y por Kuhn y Tucker. El caso general se llaman condiciones de Karush-Kuhn-Tucker, o condiciones Kakate. El problema restringido linealmente con función objetivo cuadrática, contiene cuadrados de variables o barra y productos de variables. Ejemplo, se han desarrollado muchos algoritmos para f, x, cóncava. Esta formulación surge de manera natural en muchas aplicaciones. Algunas de ellas son las condiciones Kakate para programación cuadrática. La clave de enfoque es construir las condiciones Kakate antes dicha y después reexpresarlas de una manera conveniente que se parezca a programación lineal. El método simplex modificado, que es muy aceptado porque se basa en el método simplex con una pequeña modificación, la llamada programación separable, para la que se puede encontrar una aproximación tan cercana como se quiera con un problema de programación lineal que tiene un número mayor de variables. La programación separable supone que la función objetivo f de x es cóncava, todas las restricciones gn de x son convexas y todas estas funciones son funciones separables, lo que significa que cada término incluye una sola variable. Como f de x representa la medida de desempeño, por ejemplo, ganancia, de todas las actividades juntas, f de jx de j representa la contribución a la ganancia por parte de la actividad j cuando se realiza al nivel x de j. No existe un algoritmo estándar único que se pueda usar siempre para resolver problemas de programación convexa. Se han desarrollado muchos algoritmos diferentes, cada uno con ventajas y desventajas, y la investigación continúa activa en esta área. En términos generales, la mayor parte de los algoritmos cae dentro de alguna de las tres categorías siguientes. Algoritmo de gradiente. En los que se modifica de alguna manera el procedimiento de búsqueda del gradiente para evitar que la trayectoria de búsqueda penetre la frontera de restricción. Los algoritmos secuenciales no restringidos, incluye los métodos de función de finalización y de función barrera. Estos algoritmos convierten el problema de optimización restringida original en una sucesión de problemas de optimización no restringida cuyas soluciones óptimas convergen a la solución óptima del problema original. Los algoritmos de aproximación secuencial, incluye métodos de aproximación lineal y aproximación cuadrática. Estos algoritmos sustituyen la función objetivo no lineal por una sucesión de aproximaciones lineales o cuadráticas. Porque hay muchos tipos diferentes de problemas de programación no convexa. Algunos son mucho más difíciles de resolver que otros. Por ejemplo, un problema de maximización donde la función objetivo está cerca de ser convexa por lo general es mucho más difícil de resolver que uno donde la función objetivo es casi cóncavo. La meta de una gran parte de la investigación que se realiza en la actualidad es desarrollar procedimientos eficientes de optimización global para encontrar una solución óptima global para diferentes tipos de problemas de programación no convexa. Estas funciones por lo general no son ni cóncavas ni convexas, por lo que las técnicas de programación convexa no se pueden aplicar en forma directa a estos problemas de programación geométrica. Sin embargo, existe un caso importante en el que el problema se puede transformar en un problema de programación convexa equivalente. Este caso es aquel en el que todos los coeficientes phi de cada función son estrictamente positivos, es decir, las funciones son polinomios positivos generalizados, ahora llamados posinomios, y la función objetivo se tiene que minimizar. Estos problemas de programación fraccional surgen, por ejemplo, cuando se maximiza la razón de la producción entre las horas hombre empleadas, productividad, o la ganancia entre el capital invertido, tasa de rendimiento, o el valor esperado dividido entre la desviación estándar de alguna medida de desempeño de una cartera de inversiones.